Historias, mundos. En órbita. En órbita. Daniela, qué alegría tenerte acá. Qué alegría que hayamos podido encontrarnos en este espacio, porque para nosotros tú has sido una persona que ha estado muy presente en todo este proceso de Orbe, nos has acompañado no solamente con tu saber, que es el yoga, que es la danza, que es el movimiento, sino que también has sido presente incluso hasta el comercial de Orbe tiene tu rostro. Entonces, qué alegría poder estar acá, porque pues, el propósito también de este podcast es poder visibilizar a las personas que nosotros conocemos y que consideramos que son personas muy bellas y que tienen algo que aportarle a todos pues, para su crecimiento. ¿Tú tienes presente cuál fue ese primer momento, ese primer instante en el que te conectaste con el yoga? ¿Cuál fue esa primera práctica que de pronto tú hiciste de una manera inocente sin saber que eso iba a terminar pues moldeando mucho de lo que sería tu vida? Sí, lo ¿Cuál fue? recuerdo. Bueno, primero gracias por la invitación a ustedes, chicos. De verdad que es un placer siempre encontrarnos y co-crear juntos. Para mí también ha sido muy importante su presencia en mi vida y en el proyecto, pues en nuestro proyecto como tal. Entonces, gracias. Bueno, y con respecto a la pregunta, yo siempre me he considerado alguien muy espiritual y recuerdo mucho que yo meditaba a mi, pues como a mi forma, sin conocer la meditación y otras maneras como de conectarme con el cuerpo y con la mente. Y yo estudié licenciatura en danza en la Universidad de Antioquia. Entonces allá todo giraba alrededor de la danza y un día pusieron una lectiva que se llamaba yoga. Y yo dije, wow, yo ¿Una quiero. lectiva llamada yoga? Sí. Uy, tremendo. Entonces yo dije, bueno, siempre escogía como otras selectivas más, pues como de danza. Y yo dije, qué chévere. Yo había visto pues como videos en YouTube, había practicado con videos, pero igual me generaba mucha curiosidad de acercarme a la práctica y saber realmente qué era. Entonces ese semestre dije, voy a matricular esta materia, era con una profe extranjera y yo dije, qué chévere, me emocionaba mucho. Y ese fue mi primer acercamiento, pero fue difícil al principio, pues como acercarme al yoga porque en un principio se siente algo muy físico, pero al mismo tiempo genera mucha incomodidad. Entonces, pues yo estaba en clase, en esas primeras clases y durante los primeros 2 meses yo pensaba en cualquier otra cosa, menos, pues como más en la incomodidad, ¿sabes? Como que durante la clase yo decía, tengo que hacer este parcial después, Ok. qué voy a comer, eso era antes de almuerzo y era como que qué voy a solucionar para almorzar, qué es esta postura tan difícil. Entonces el primer mes fue como una lucha, o sea, como que una lucha. Y hace poquito estaba escuchando a una persona hablar como sobre el yoga y precisamente decía que el yoga nos cultiva la presencia y es como podemos escuchar también la mente y nuestros pensamientos y saber que queremos huir, así como en la vida muchas veces queremos huir cuando estamos encima del tapete de la colchoneta, queremos huir ante posturas que nos generan incomodidad, que muchas veces la incomodidad no solo es del cuerpo, sino que es la Ujú. mente la que te dice como, ya, sal de aquí. O sea que esa historia de amor no fue una historia de amor a primera vista. No, Sí. la verdad Ok. sí fue como que me generó un gran reto en esa parte mental, especialmente porque siento que como pues he sido bailarina desde hace mucho tiempo, la parte física se me va muy bien, como que entrar a las Ujú. posturas, aprenderlas bien, pero la parte mental sí me costó mucho. Y es que ahorita que lo dices tiene sentido porque pues en el baile uno piensa que es algo como más fluido, de constante movimiento, y en cambio en el yoga hay quietud en el movimiento y creo que de pronto sí puede ser como un choque fuerte. Claro, claro, y es acostumbrarse como a entender el cuerpo de formas distintas, que eso es lo que me gusta también mucho como de las diferentes formas de explorar el cuerpo y es que te conectas y que cada forma te enseña algo diferente. Entonces, como tú dices, desde la danza, pues era más la fluidez de estar Mm. moviéndote, no te que y el yoga llega y una postura, sosténla 5 respiraciones, juepucha, las piernas tiemblan, Sí, sí, las sí. posturas, digamos, de balance de brazo, entonces ya involucra algo que no solo es físico, sino que también es mental. ¿Y cuándo, en qué momento entonces sucedió ya el clic, el ya como que le empezaste a encontrar como esa conexión directamente personal con el yoga? Bueno, ya después de esos 2 meses como de sentirme en un caos mental, empecé a entender que es más fácil soltar el control.
Ok. Entonces como que dije, bueno, también entiendo que debo soltar esos pensamientos y dejarlos fluir y que es normal y más bien como respirar, concentrarme en lo que estoy haciendo y poco a poco fue fluyendo, tanto que ya pues hacía la práctica en mi casa, como que en algún momento en que me sentía muy movida, como yo vivía en Medellín, yo muchas veces me sentía sola porque yo siento que en esa época de la universidad, habían como muchos contrastes en mi vida, mi familia toda estaba acá, yo había terminado con mi pareja, entonces habían un montón de movimientos y el yoga llegó a ser como esa práctica para cultivar ese espacio interno, como para regresar a la calma y para sentirme. Entonces de ahí la incorporé a mi vida como algo que me generaba un centro y que me daba equilibrio. Ahora que estás hablando un poco más pues del yoga, más allá de la práctica física, quisiera preguntarte eso. ¿Qué es el yoga más allá de lo físico? Porque yo creo que todos pensamos en yoga y nos imaginamos directamente es los movimientos, pero pues, pues yo sé vagamente y seguramente tú lo sabes más a profundidad, pues que el yoga es pues, una filosofía mucho más profunda que el movimiento mismo. Entonces quisiera preguntarte como que me explicaras un poquitico. Sí, es lindo porque también ahí como que se generan muchos mitos alrededor del yoga y creo que cuando el yoga llegó acá al occidente, lo primero que se veía era su forma física, ¿cierto? Ujú. Y llegó mucho desde lo físico, pero como tú dices, es una filosofía y es muy amplia que trabaja muchas cosas alrededor del ser, ¿cierto? Entonces trabaja la parte física a nivel de las posturas o las asanas, pero trabaja mucho la parte mental, por ejemplo. Hay unos principios éticos muy lindos que se trabajan en la filosofía del yoga y unos pasos que llevan a la meditación, ¿cierto? Entonces, digamos que siempre se mencionan como los 8 peldaños del yoga. Entonces, son principios éticos, es la forma o la práctica física, es la práctica de meditación, que vamos pues como más como a la mente, a la concentración y es como todo un camino que no se centra, lo físico es parte de, pero hay algo que es mucho más profundo, ¿cierto? Ujú. Y es también esa conexión energética que a veces olvidamos que somos energía, que todo lo que existe a nuestro alrededor es energía y que a través del yoga también podemos movilizar nuestra energía, por eso se habla también mucho como de eso de desbloquear los Ujú. chakras, entonces son movimientos energéticos que ocurren durante la práctica y que el yoga no es únicamente la postura como tú dices, yoga también es sentarse en quietud, por ejemplo. Yoga también es estar presente mientras tú lavas la loza. Yoga también es cuidar al otro. Yoga también es ser compasivo contigo mismo. Como que no se centra solo, pues no lo practicas solo cuando estás en la colchoneta. Ok. Empiezas como a entender que es parte de la vida Un misma. estilo de vida. Ujú. Porque ahora que, pues antes de que empezáramos la entrevista, me contabas, pues tú tienes un emprendimiento lindísimo que se llama ECA. Te pregunté qué significaba y me decías que significaba uno. Y también investigando, pues yoga también tiene un significado similar. O sea, yoga también significa en sánscrito unión, unión entre lo físico, entre lo mental, entre lo espiritual. Entonces, como que hay un enlace muy bonito entre ustedes cómo han interpretado, pues finalmente ECA, con lo que también significa el yoga. Y ahorita que me explicabas el tema de la filosofía, cómo se integra como un estilo de vida, creo que nosotros no estamos muy acostumbrados a eso, a entender el yoga como ese concepto de unión. Y a veces uno piensa que el yoga se queda en la colchoneta y que más allá de la colchoneta como que se acaba La sí, la práctica. práctica. Ujú. ¿Cómo sientes tú que el yoga te ha ayudado como a transitar en ocasiones momentos de la vida? O sea, por ejemplo, momentos difíciles, haces como llega el yoga y se vuelve una herramienta como para ayudarte a pasar a través de ellos, no sé, de una manera más, no sé si fluida, cómo se ha convertido en una herramienta ya más allá física, sino como una herramienta emocional, espiritual. Sí, ha sido, como te decía ahorita, como que desde que yo decidí que el yoga hiciera parte de mi vida, una herramienta para gestionar emociones, para transformar pensamientos, para crear también y manifestar y visionar. Es lindo, digamos, poder reaccionar. Siento que te cambia como esa reacción ante la vida, como ante las cosas que suceden, que es ahí también cuando empieza a pasar el yoga de la colchoneta a la vida misma y es como hay una postura que te genera incomodidad, por ejemplo, ¿y qué haces?
huyes, o mentalmente estás como que, ay, ya quiero salir de aquí, qué rabia, o respiras y dices, está bien, esto es lo que siento, voy a mirar una solución o voy a ver qué, ¿cierto? ¿Qué con esto? ¿Qué hago con esto? Y eso me ha dado el yoga ante la vida y ante las situaciones. Es como una pausa para detenerme, respirar primero y decir, ¿qué es lo que está pasando? Listo, entiendo que esto me está generando incomodidad por esto y esto y esto y esto, pero no reacciono inmediatamente así como con la angustia, con la rabia, sino que me permite como una calma y un detenimiento de observar tanto la mente como lo que se genera en el cuerpo, porque el cuerpo es el que primero habla, incluso antes de la mente las emociones aparecen en el cuerpo, una sensación en el pecho, en el estómago y ahí vienen los pensamientos. Entonces, para mí ha sido como ese refugio de regreso y de entender las cosas de una forma distinta. Ahorita que les mencionaba sobre la muerte de mi papá, que sucedió hace poco, es muy particular porque, digamos, yo hago mi autopráctica casi que todos los días, que es como ese espacio donde uno practica constantemente según esa escucha del cuerpo. Cada profe o cada persona que hace yoga y tiene su autopráctica, pues es muy distinto y es más como desde su propia escucha. Y a mí me dieron cero ganas de hacer yoga, pues de moverme físicamente. Entonces, para ese proceso, por ejemplo, la meditación muy presente. Entonces, me sentaba, meditaba, escuchaba, me permitía soltar, llorar, pero siempre como desde también ese silencio que necesitaba, porque a veces en la vida no se necesita solo el movimiento. Yo, por ejemplo, para ese momento sentía que no necesitaba moverme, sino que sentía que necesitaba como estar en silencio, ir hacia adentro y simplemente como lograr encontrar como una calma y un entendimiento distinto. Y así también, por ejemplo, en la relación de pareja, ¿sabes? Hace poquito nos pasó algo súper especial a Weimar y a mí, y fue que tuvimos una discusión. Nosotros nos entendemos normalmente muy bien, pero hay unas cosas en las que, como todo, sí, uno choca, ¿cierto? Y esa noche no logramos llegar a un punto en equilibrio entre pues sí, como nuestras posiciones. Y entonces, bueno, cerramos la conversación y yo me sentía así como súper movida y me senté en el balcón de la casa a meditar. Prendí una velita, me senté y dije, bueno, ¿qué pasa, cierto? ¿Por qué? ¿Será que yo estoy muy cerrada o qué será que está pasando? Y nos sentamos ahí. No, me senté, medité por ahí 15 minutos y luego llegó él y se sentó a meditar a mi lado. Y fue como, muy lindo, porque es como una herramienta que nos ayuda a los dos a centrar, ¿cierto? Como a volver a centrar la energía. Después, nada, terminamos de meditar, nos dimos un abrazo y ya, como que en vez de solo quedarnos en la discusión, logramos encontrar ese punto que en ningún momento pues yo sabía que íbamos a meditar juntos, pero que sucedió la ocasión. Es que creo que es lo que ahorita lo hablaste al principio cuando comenzaste a plantearnos el significado del yoga y decías estar presente. Lo que me hablas es como finalmente una herramienta para evitar los momentos con lo que demanda cada momento. Y porque creo que a veces, y más nosotros en una vida que es como tan acelerada, a veces nos vemos obligados como a seguir unos ritmos que muchas veces no son los ritmos que necesita nuestro cuerpo, que necesita nuestro espíritu. Pero qué lindo, y siento que la segunda historia me parece tremendamente especial porque yo creo que pues a todos nos pasa, o sea, todos tenemos a veces inconvenientes de parejas, las personas también todos atravesamos por pérdidas y yo creo que nosotros no estamos como muy preparados para pasar a través de esas cosas y que se vuelvan las prácticas una herramienta para poder como pasar a través de esas dificultades y finalmente encontrar pues luz en donde a veces es difícil encontrar luz. Recogiendo esa reflexión tan poderosa que tú haces, ¿tú qué sientes que a veces hay muchas personas que plantean que el yoga o que la meditación no es para ellos? En algún momento, las primeras veces que yo quise meditar fue tremendamente complicado, entonces es normal que uno tenga como ese primer rechazo de no, esto no es para mí. Incluso mira tú, o sea, tú ahorita eres una persona que hace del yoga su vida y tu primer encuentro con él tampoco fue como de puro amorcito. Sí, como ay no, ya llegué, llegué flotando y ya lo hago. ¿Qué decirle a esas personas que como que se niegan o que de pronto no se dan la oportunidad
de encontrar quietud y silencio en su vida a través de estas prácticas como la meditación, como el yoga. Eh, ¿Tú qué le recomendarías? Y tú a veces también, ¿qué haces cuando pues se te acercan personas, alumnos que llegan a tus clases y que de pronto tienen ese choque? ¿Cómo los ayudas tú a que de pronto conecten un poco con algo que no es tan común como el silencio? Pues mira que desde también pues como esa empatía con el otro, hablando digamos de los estudiantes que llegan y la primera clase, algunos se frustran, por ejemplo, otros dicen como, "Uf, no, la parte mental me dio re duro, no sé si esto sí es para mí, no soy flexible Cuando uno ve porque..." a todas las personas así, Sí, yo no... sí. Y el profe me dice que respire y que baje más y yo no bajo más. Así. Es como entender que todo es un proceso. Así como quizás tú la primera vez que te sentaste a meditar querías huir inmediatamente, el cuerpo incomoda mucho porque además la postura de Ujú. meditación uno empieza a sentir la incomodidad en la espalda, en las rodillas. Es como que todo es un proceso y es aprender algo nuevo y siento yo que el consejo es soltar las expectativas porque uno siempre llega muchas veces con la expectativa de, digamos, a clase de, ay, no, voy a mejorar mi flexibilidad con una clase o en un mes. O, ay, no, esta clase voy a soltar este problema que tengo y me voy a sentir mejor. Y es como que también soltar las expectativas de lo que la práctica misma puede ofrecerte, porque cada vez que te sientas en la colchoneta te ofrece algo distinto. Entonces es como abrir el corazón y la mente a lo que esa práctica tenga para ofrecerte. Y por ejemplo, en cuanto al yoga, el yoga tiene muchos estilos distintos y es muy importante que las personas puedan explorar los diferentes estilos para saber cuál es el que les gusta, porque pasa mucho que hay gente a la que, digamos, tiene muy poca movilidad o personas a las que les gusta ir a un ritmo lento y cogen una clase de Vinyasa Flow, que es una clase súper activa, movida, que tú no pausas entre las posturas, sino que una postura te va llegando a la otra como una danza. Ujú. Entonces, pues, si es alguien que casi que le gusta ir lento, pues esa práctica no va a ser para esa persona. Entonces es como también encontrar los estilos, porque mucha gente dice como, no, yo hice mi primera práctica de yoga y era principiante y era súper fuerte y la profesora me decía un montón de términos y cosas y ya no me gustó, no volví. Entonces es como no cerrarse y también explorar diferentes formas y diferentes profes, porque todos tenemos una forma muy distinta de enseñar y siento que el alumno más que conectar, o sea, sí conecta con la práctica, pero conecta mucho con el profe, con esa forma de guiar. Y como buscar esas formas también de acercarse a la práctica, como no cerrarse, intentarlo varias veces, que con una primera vez no sea como, ay, no, definitivamente esto no, sino que probarlo varias veces, quizás en contextos distintos. No es igual meditar en la casa si vives en la ciudad con un montón de ruido a meditar en una montaña, existen diferencias, pero uno va entendiendo que finalmente la paz nace desde adentro, ¿cierto? Entonces, como que el consejo, o sí, lo que le diría a esas personas es que si quieren de verdad acercarse a la práctica de yoga, de meditación, pues que lo tomen con mucha calma, soltando las expectativas y que prueben también esas formas que les vayan gustando. Si cogemos la Daniela antes del yoga y la Daniela después del yoga y tú las miraras objetivamente, la vida finalmente es un proceso de crecimiento continuo, incluso a veces también de retrocesos, y hace parte, siento, pues, del camino. ¿Tú qué crees que cambió en ti? O sea, ¿cuál es esa principal variación a nivel de tu ser que aportó el yoga? Yo era una persona muy emocional, todavía. Soy muy emocional y muy sentimental, pero siento que pues como que mi manera de reaccionar era muy impulsiva, ¿cierto? Ante la emoción, el llanto, que a mí me encanta llorar, o sea, no sé si hay hay otras personas a las que puedan decir eso, como me gusta llorar, pero yo siento que llorar es una liberación. Pero sí, como que yo no sabía cómo gestionar esas emociones. Eso era lo que me sucedía antes, ni las emociones ni los pensamientos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hablar todo. Si yo tengo un inconveniente contigo, yo prefiero sentarme y hablarlo. Pero a veces no encontraba esas formas de cómo decir las cosas, sino que era como, y vomitaba. Y entonces siento que me ha dado como también
un cambio en esa forma de gestionar las emociones, de observar mis pensamientos y saber cómo expresarlos, y mucha empatía con los otros, ¿sabes? Creo que el yoga me ha dado eso, como mucha humanidad. Dani, rituales. Em, Me ha gustado mucho también darme cuenta de lo que tú decías ahorita, y es que vivimos en un ritmo muy acelerado, y aunque muchas personas piensen como, ay no, si eres profe de yoga no te enojas, si eres profe de yoga vas siempre tranquila y en calma, pues yo justo en estos días estaba reflexionando sobre eso, como qué loco, porque aunque tengo este estilo de vida, igual siento la vida muy acelerada. A veces hay demasiadas cosas que hacer. Entonces es como que también darme cuenta de que esos espacios de pausar son necesarios. Entonces dentro de los rituales, una cosa que me parece muy importante es no despertarme y coger el celular inmediatamente. Pues como que siento que es un ritual bien importante ahora en esta época en la que estamos, porque nos lleva a pues como una estimulación constante la tecnología, que es una herramienta súper útil, pero que digamos ahora que también vivimos en el campo, ha cambiado mucho esa forma en la que me levanto. Entonces yo me despierto y lo primero que hago es mirar la montaña, como que me tomo una pausa de observar en el lugar que estoy. Yo pues que tengo la oportunidad de poder escuchar los pájaros y todo esto, pero es como que con mucha calma. Eso es un ritual que me parece que cambia muchas cosas, porque antes cuando vivía en la ciudad era como, me levanto, me baño, me cambio, no sé qué. Y aquí es como, bueno, bajo un poquito el ritmo. Dentro de esa forma pues como de iniciar el día, me gusta mucho sentarme a escuchar el cuerpo en mi autopráctica, digamos, como darme cuenta de qué es lo que necesita mi cuerpo en ese momento. Entonces, si tú no sabes yoga, igual como puedes sentarte a sentir el cuerpo, y es como cuáles son las tensiones con las que amanecí hoy, cómo quiere el cuerpo que se mueva para liberarse. Sentarme a meditar es un ritual que me encanta. Y desde, pues porque hay muchas formas de meditar, pero si tú no sabes, pues siéntate y solo escucha y solo siente. Y hay un ritual que hago desde hace mucho tiempo, incluso antes de conocer el yoga, que es escribir, que hace parte pues como de mi vida y de esa forma también de poder entenderme a mí misma y poder pues como una forma de que salga esto que tengo aquí adentro. Me siento a escribir cualquier cosa, lo que esté sucediendo, sea bueno, sea malo, cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta. Y es muy lindo ver las bitácoras que tengo de hace, no sé, 5, 6, 7, 8 años, lo que escribía, y decir, wow, en este momento estaba pasando por esto, o wow, todavía sigo sintiendo esto, todavía me sigo haciendo esa misma pregunta. Me gusta en la casa, por ejemplo, limpiar los espacios, entonces usar saumerios como salvia, palo santo, prender velitas, como mantener el espacio bien armonizado, porque es finalmente el hogar, el lugar seguro. Entonces me gusta mucho como que el espacio siempre esté, que se sienta bien y poder como soltar como quizás energías que a veces también se quedan ahí acumuladas, limpiar también mi cuerpo, ir al río cuando me siento muy cargada, siento que conectar con la tierra es maravilloso, pues poder también salir a tener ese contacto con la naturaleza, con el agua, con los elementos, el fuego, no sé, una fogata, son cosas que hacemos también dentro de nuestra, digo hacemos pues porque con Weimar tenemos ese ritual, digamos, de hacer una fogata cuando necesitamos intencionar algo, es como, o claridad, como sentémonos y hagamos un fueguito acá en la casa, a ver, y pongamos esas intenciones, o vamos al río porque nos sentimos muy cargados. Dani, ahorita cuando decías al principio que la gente, porque de pronto te ve como profe de yoga, pues piensan que de pronto tú vives como en un estado de total control emocional. Parte de lo que nosotros queremos con este podcast es precisamente eso, es a veces pasa, y más en este mundo en el que pues las redes sociales tienen tanta fuerza, es muy difícil que en redes sociales una persona pues muestre finalmente sus sombras. Es normal que a la hora de contar el relato propio pues surjan más son las luces y quede como un relato inconcluso, porque entonces uno ve a una persona que pareciera que lleva una vida idealizada.
Y eso lo que hace es que en las personas que están de pronto detrás, viendo eso, consumiendo eso, crea frustración porque ve a una persona que parece que vive en un estado constante de bienestar y no se refleja con eso. Porque entonces pasa ese sentimiento de frustración de decir, yo estoy a 1000 años luz de llegar a hacer lo que está haciendo esa persona, porque esta persona parece que no siente rabia, porque esta persona parece que no siente esto, esto, esto y esto. En cambio yo por dentro tengo un volcán que no tengo ni idea de cómo callarlo. Eh, ¿Cuáles son esos momentos en los que tú como profe de yoga te sientes como contradictoria? Que pues yo creo que nos pasa a todos, o sea, y más a las personas que estamos metidos en esto de querer como trabajar en torno a la emoción y al bienestar, que uno constantemente se siente muy contradictorio por cosas que siente, por diferentes situaciones. Sí, yo me siento muy contradictoria cuando llevo un ritmo muy acelerado. De por sí, mi vida, o sea, no mi vida, porque uno mismo también es el que se crea el ritmo, ¿cierto? Eso es Ujú. importante. Sino que pues yo soy una persona muy activa, entonces he construido un ritmo un poco acelerado, ¿cierto? Como que me gusta mucho hacer. Entonces voy a clase y termino y voy a otra clase y no sé qué. Y llego a la noche y estoy cansada y es como que, claro, estás cansada porque has hecho muchas cosas. Yo trabajaba antes en la Secretaría de Cultura como profe de danza y parte, digamos, de salirme de ese proceso principalmente fue por sentirme demasiado cansada del ritmo tan acelerado que llevaba. Porque, pues, como soy activa, entonces yo pienso que me da el cuerpo y me da la mente para todo. En ese entonces yo trabajaba todo el día, literalmente. Y como mi trabajo es con el cuerpo, pues me cansaba más. El cuerpo empezó a manifestar demasiados dolores que antes no existían en las rodillas, en la espalda. Me costaba dormir, por ejemplo. Y mira lo que yo pensaba. Yo decía, qué raro. Si yo hago yoga, yo me muevo, yo respiro. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué me está doliendo todo? Hasta que un día dije, claro, pues si no paro, así haga yoga, así medite, si no paro, pues es lo que mi cuerpo no, o sea, no le estoy dando a mi cuerpo lo que es necesario. Entonces, ahí me di cuenta que tenía que hacer una transformación en mi vida, porque estaba full, o sea, como workaholic, como le llaman. Entonces, ahí empecé, claro, y al mismo tiempo estaba con ECA. Entonces, el arte te da algo, es muy lindo y es muy especial, y es que tú quieres crear todo el tiempo. Te surgen ideas y cosas, entonces era como que con ECA hacía esto y en la secretaría de esto y hasta que dije, tengo que decidir dónde quedarme. Y ahí fue donde dije, me voy a dedicar por completo a ECA con susto, con ese miedo y esa incertidumbre a qué va a suceder, porque era un lanzarme al vacío de dejar esa estabilidad Ujú. económica a la que yo estaba acostumbrada y dar la vida a un proyecto nuevo que para nosotros ha sido como un hijito. Entonces desde ahí fue el primer momento pues como grande que yo dije, esto es súper contradictorio, como que practico yoga, pero pues esa parte de Ujú. cultivar, digamos, la presencia y un ritmo más lento y de escuchar lo que el cuerpo necesita, pues iba como en contra totalmente. Ahí ya bajó mucho el ritmo, siento que pude enfocar muchísimo más la energía, que afortunadamente ECA pues ha sido un proyecto de mucha expansión y muy lindo, como que me dio mucha satisfacción poder soltar para recibir, perdón, para recibir pues como todo esto bonito que ha llegado. Y eh, casi que siempre me siento contradictorias como por ese ritmo que a veces se me olvida que hay que ir lento. Y con las redes, por ejemplo, yo soy la que manejo el tema de las redes y a veces me cuesta mucho quedarme horas editando un video, subiendo el material, haciendo cosas, sentada en un computador. Es como que lo que sé que es necesario hacer, pero me cuesta mucho como estar tan metida y tan inmersa en este como mundo tecnológico. Entonces siento que es como encontrar un equilibrio, porque igual somos humanos, ¿cierto? Yo por ser profe de yoga no me considero alguien más elevado o más sabio, ¿no? Todos tenemos nuestra sabiduría en todo lo que hacemos. Yo
todos estamos en un nivel muy horizontal, solo que tenemos herramientas distintas. Entonces, sí, soy una persona que se enoja, que tiene muchas emociones también, solo que reacciono distinto, tengo herramientas para pues como transitar por ellas, pero es un constante regreso. Es como me voy y regreso, Sí. me voy y regreso. Es como siempre ser conscientes de cuál es ese equilibrio, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo siento que hago en mi vida, como traerme otra vez y regresarme y encontrar ese equilibrio. Pero mira que es muy bonito porque yo creo que con las personas finalmente que pues que están un poco más abiertas a, no sé, digamos a ser un poco más vulnerables y también pues expresar que pues que transitamos en ese vaivén en donde en ocasiones eh, nos vamos y de repente somos conscientes y nos volvemos a coger y volvemos a... Se vuelve muy interesante porque todas las personas estamos en eso, todas las personas estamos en ese mismo camino, en esa misma danza y creo que ahí es donde radica la parte más bonita de la conciencia, porque es también entendernos finalmente como humanos, y los humanos somos eso, los humanos somos a veces muy soñadores que de repente nos desbordamos y nos vamos por algo simplemente por la pasión que también nos ha hecho hacer lo que hemos construido, pero de repente esa pasión nos sobrepasa y nos aplasta un poco y necesitamos salir para volver a reconectarnos. Yo creo que el secreto está, y recogiendo todo lo que tú me has dicho, es en cómo somos capaces de escucharnos. O sea, cómo podemos escuchar cuando el cuerpo necesita y cuando la vida necesita desbordarse y permitirse todo ese desborde de emoción, de creatividad, y también cuando son momentos para recogerse. Porque yo creo también que en esa escucha constante también está la posibilidad de lo que tú hablabas ahorita, de la empatía, pues de no dañar al otro. Que yo creo que en la parte en la que deberíamos ser más conscientes todos es en eso. O sea, que nosotros vivamos nuestros procesos, que vivamos nuestras idas y venidas, pero que tengamos la capacidad de poder cada vez generar como acciones con menos daño, y que cuando dañemos con nuestras acciones, pues tengamos la capacidad de identificarlo y de repararlo. Porque finalmente todas las prácticas deberían estar es al servicio pues del amor, creo yo. O sea, de cada vez amarse uno más, y en la medida en que uno se ame más, pues finalmente eso se va a convertir en amor hacia los otros. Eh, y mira que es bonito porque a estas reflexiones es a lo que nos está llevando a hablar de yoga. O sea, iniciar una conversación que es sobre una práctica que en Occidente hemos sintetizado un poco, pero que en realidad con la profundidad con la que la han abordado ustedes desde ECA, pues se vuelve más es una forma de vida y una forma también de llegar a unas reflexiones muy bonitas. Bueno, desde que nosotros empezamos a pensar en ECA, dijimos, queremos que ECA sea un ECA viajero, que nos permita explorar muchos lugares y llegar a muchas personas. El servicio es lo que nos mueve, servir desde lo que nosotros amamos, que ha pasado por nosotros mismos y por nuestra experiencia, y lo que ofrecemos, ¿cierto? A los otros desde el movimiento, desde la música, desde el yoga, la meditación. Creo que el principal motor es ese servir, que cuando, digamos, yo siento que a veces uno, dentro de todos los proyectos que salen, también uno puede perder ese foco, ¿cierto? Por digamos, la rentabilidad del proyecto o eso, como uno pensar en el dinero. Y siempre lo hablamos, y es que no nos vayamos para allá, porque si nos vamos para allá perdemos el foco completamente de este proyecto, que es estar al servicio de los otros y poder compartir estas herramientas que para nosotros son útiles a otros que quizás no la conozcan o que estén en ese camino de cultivarla. Entonces, siempre desde ese motorcito, pues la motivación en este instante es como poder expandirnos hacia otros lugares, desde poder aprender nosotros mismos, porque nos encanta aprender cosas nuevas alrededor de estas herramientas de bienestar, pero también conocer otros lugares, qué se está haciendo en otros lugares y cómo nosotros también podemos llevar esto que somos a otras partes. Eso. Okay. Y ya para cerrar, volvamos a el momento con el que iniciamos. Iniciamos como recordando cuál fue esa primera práctica. Yo quiero que en este momento hiciéramos el ejercicio de que trataras de recordar cuál ha sido un momento en el que tú has estado realizando una práctica, bien sea yoga o de danza, en el que tuviste un momento en el que sencillamente
te desconectaste y se volvió un momento tan mágico que yo estoy seguro que lo debes haber tenido, en el que tú sencillamente sentiste que te fuiste. O sea, como que sucedió esa unidad de la que hablabas. Yo creo que he tenido esa sensación varias veces. Con la danza, por ejemplo, yo siento que cuando uno permite mover el cuerpo y desde sentirlo sin juzgar el movimiento, porque siento que hay muchas personas que tienen rechazo a la danza porque dicen, yo no sé bailar, yo no me sé mover. Puede entrar como uno en un trance de simplemente estar y es como un flujo de solo estar y moverte. Eso me ha pasado mucho con la danza. Y con el yoga hay un recuerdo que no se me olvida, que fue una práctica muy importante para mí, donde yo sentí mucha expansión y como que mucha comprensión al mismo tiempo de mí misma. Cuando estaba en la maestría en yoga, nuestras prácticas eran de 3 horas y media. Entonces era mucho, pues como mucha profundidad, uno iba a mucha profundidad en la práctica misma. Yo me acuerdo que una vez mi maestra nos dijo como, cuando uno empieza a hacer la práctica de yoga, es como si tuvieras una llave y que abrieras esa llave, no la has abierto en años y la abres. Y sale toda la mugre, sale turbia, sale todo lo que tú no quieres ver, hasta que empieza a aclararse, empieza a aclararse. La práctica se hacía al principio, genera pues muchas cosas salen al tú involucrar no solo ese aspecto físico, sino también el mental y el energético. Y en una clase me pasó así, desde que iniciamos, tuve un momento de tanta conexión que fue como destapar esa llave. Y yo lloré las 3 horas y media. Y era haciendo la práctica, todas las posturas, y yo así, en cada una. Y yo no sabía por qué estaba llorando. No tenía una razón, ¿sabes? Algo se soltó. Y era a través del llanto en ese momento. Al final, cuando hacíamos el Shavasana, sentí una liberación, como que algo necesitaba salir. Y que fue ese momento el que me permitió como soltar eso que no puedo decírtelo en palabras porque ni siquiera yo sé exactamente qué era, porque hay memorias que se quedan guardadas de años en dolores, situaciones. Entonces creo que ese fue un momento en el que yo pude decir como me entregué completamente a lo que estaba sintiendo y dejé fluir. Tremendo, tremendo. Y ya entiendo también lo de la maestría también en llanto que decías que tienes. Sí. Pero mentira, yo siento que eso es muy bello. O sea, siento que es muy bello el tema de lo que tú dices del tema pues, de conectarse finalmente con el llanto y con esa capacidad también pues, de a veces abrazar la tristeza, porque yo siento que no está mal el hecho y que nos lo enseñó intensamente, que no está mal el hecho de sentirse triste. Y creo que a veces eso es lo que también nos lleva a nosotros a gestionar un poco más las emociones, porque sentimos que cuando una persona se siente muy triste a veces pareciera que eso lleva a la depresión y las cosas se vuelven clínicas y las cosas se vuelven de medicamentos porque pareciera que hay que huirle a la tristeza. Y yo creo que todas las emociones tienen algo por decir. La rabia tiene algo por decir, la tristeza tiene algo por decir. O sea, cada emoción tiene algo que nos está enseñando. Y yo creo que yo sin sentir de pronto la facilidad que tú tienes con el llanto, pero yo siento que yo sí tengo, a veces yo sí disfruto, no disfruto, pero digamos que sí abrazo mucho la tristeza porque es muy contrastante con las otras emociones y recoge y muestra también un ciclo. Hace unos días estuvo acá sentada una persona que nos hablaba de los ciclos finalmente de la luna y del sol en relación a lo femenino y a lo masculino. Y hay momentos que necesitan recogerse, hay momentos en los que el silencio, la tristeza, el pensamiento, y que nosotros de pronto no entendemos también como lo entienden personas que están asociadas de pronto a algo más físico como las estaciones y que las estaciones los llevan a sentir cuando abrirse, cuando Sí. cerrarse. Y es especial con el llanto, siento, porque el llanto, digamos, puede aparecer sin tú sentir tristeza ni siquiera. Okay. A veces aparece el llanto con la risa, por ejemplo. Entonces, me parece que el llanto es bien especial porque es una forma de
del cuerpo como hablar y liberar, y que a veces es como que puede pasar por muchas emociones. No sé si has sentido alguna vez que estás llorando y de repente estás riendo, ¿cierto? Como que estás, como que el llanto puede pasar como por esas emociones fácilmente. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias también pues, por conversar de una manera tan, pues, tan honesta y también como sin ningún tipo de pretensiones de querer como, no sé, de quedar bien, sino demostrar que eres una humana que está caminando, que está transitando y que está descubriendo, pues finalmente como todos, qué pasos debe dar y cómo los debe dar. Nosotros estamos profundamente felices también de que tú seas parte de quienes están en Orbe, porque yo creo que el gran regalo de hacer esta plataforma no es el hecho de estar generando como una plataforma para que la gente encuentre diferentes prácticas de bienestar, sino el encontrarnos pues, con las personas que están ahí, porque todas finalmente pues, vibran y resuenan pues, con lo mismo, que es lo que hablabas ahorita del servicio, de poder como transformarnos en el proceso y en ese proceso ayudar a transformar a los demás. Entonces, para nosotros es un privilegio que estés acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para mí también es todo un honor y es lindo también eso que dices, como poder sentirme en completa confianza de no pretender nada, porque siento que es como que lo que decía ahorita, tanto tú tienes una sabiduría como yo tengo una sabiduría, y es simplemente como poder conversar sobre eso que somos, desde eso que sabemos. Y la verdad, siempre me he sentido en mucha confianza con ustedes y ha sido muy lindo. Entonces, gracias por invitarme acá a poder compartir un poquito de lo que soy, de lo que somos. Y bueno, es que espero que esto también resuene en algunas personas para, ya sea para conectarse con la práctica de yoga y meditación o para conectarse con algo a lo que a ellos les regrese al centro, que para mí eso es lo más lindo. Puede que no sea el yoga, puede que no sea la meditación, puede que sea caminar en la montaña, puede que sea conectarte con un deporte, puede que sea sembrar la tierra, como que siempre esa escucha a lo que nos regresa a nosotros mismos. Y hay muchas formas de regresar, entonces espero que resuene mucho esto para que las personitas puedan como encontrar esa forma de conectarse con ellos y con el todo. Seguro que sí. Y sin duda va a quedar una cantidad de personas muy conectadas pues, con la versión que tú tienes del yoga, la versión del día a día, la versión de lavar loza mientras como un acto meditativo, la versión de levantarse por la mañana y sencillamente conectarse con el entorno, bien sea una ciudad caótica que también tiene mucho por decir o sea una montaña. Entonces seguro que mucha gente va a vibrar, si no es con la práctica del yoga, sí con esa visión completa de lo que es tener una vida anclado a esa filosofía de estar en el presente. Gracias. Muchas gracias, Dani. Maravilloso. En órbita.